Muy buenas tardes a todos. Nuevamente para a todos aquellos que se están conectando a esta hora, les damos la cordial bienvenida desde el Centro Cultural Montería. La tarde de hoy damos continuidad a nuestro seminario virtual de las independencias a la invención de la República. En esta ocasión contaremos con la conferencia Museo Tipográfico sobre testigos, memorias e historia en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Esta conferencia está a cargo de la profesora Alba Patricia Cardona. Ella es historiadora, magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y doctora en historia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Profesora titular del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT en Medellín. Su trayectoria investigativa se enmarca en los problemas relacionados con la cultura escrita, la historiografía, la narrativa histórica, la historia patria y la formación nacional. Las últimas investigaciones de la profesora Alba Patricia se han concentrado en explorar las relaciones entre la formación retórica y construcción histórica en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a estudiar de qué manera emergió en Colombia la narrativa histórica en la época señalada. Es autora de los libros y diversos artículos sobre historiografía colombiana. Actualmente se desempeña como directora del doctorado de Humanidades en la Universidad EAFIT. A todos les damos una cordial bienvenida a este segundo encuentro de nuestro seminario virtual sobre independencias, el cual va a continuar y terminamos este ciclo en el mes de julio con una conferencia del profesor Rafael Acevedo de la Universidad de Cartagena. Antes de darle ya paso a la profesora Alba Patricia, queremos agradecerles mucho a todos los que se están conectando a esta hora, a esta actividad, a la profesora por haber aceptado esta invitación. A todos los que están conectados, les agradecemos por favor deshabilitar sus cámaras y sus micrófonos para que pueda fluir de mejor manera la comunicación. Por último, si hay preguntas, si hay comentarios, les agradecemos por favor que los escriban en el chat para luego de que finalice la conferencia de la profesora Alba Patricia, pues ella pueda darles respuestas. A todos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos, al Banco de la República de Montería por la amable invitación, a Diana Carmona y Emerson Sierra, que han hecho posible esta conexión, y a todos ustedes que se han tomado el tiempo para reunirnos aquí y para escucharme. Les agradezco mucho su disposición y su amabilidad. Quiero leerles un texto que he preparado. El texto va a ir acompañado de una presentación, digamos, que intenta ilustrar pues parcialmente lo que trabajo. Como decía la presentación de Diana, pues yo me he enfocado en los últimos años sobre todo a trabajar historiografía colombiana, los modos en los que hemos escrito la historia de Colombia, y este trabajo parte de unas reflexiones en torno a, en este momento estoy muy centrada como en los textos en primera persona, diarios y memorias, y cómo esos textos han contribuido a la creación y a la representación de un tipo de narrativa de la historia en el siglo XIX. Esta conferencia se enfoca en consideraciones temporales que signaron la escritura memorialista del siglo XIX colombiano. Esta noción, es decir, la de escritura memorialista, tiene una elaboración más precisa en la denominada regímenes de historicidad, con la cual se indica el ejercicio hermenéutico que indaga en las relaciones que una sociedad entabla con el tiempo y en consecuencia con las representaciones narrativas que le ayudan a hacerle tangible, unas veces como conservación, otras como restauración y retorno a un pasado idealizado, y otras como cambio o revolución. Nos ocupamos entonces de las memorias, de un registro específico de escritura que ubicamos dentro de los escritos testimoniales, es decir, elaborados a posteriori por quienes participaron de los hechos narrados, y que abarcarían varios subgéneros como los apuntamientos, que se ocupan de narrar de manera escrita y sistemática algunos de aquellos
para dejarlos disponibles a las generaciones venideras, o los diarios centrados en recoger de manera escrita el día a día de determinados acontecimientos. En este sentido, por ejemplo, la noción de autobiografía no es tan precisa, porque en el siglo XIX, digamos, apenas empezaba a generalizarse. Era más frecuente la idea de memoria, diario y apuntamientos, porque en ese registro pesaba mucho más la función social de quien escribía que la propia individualidad de la exaltación de la individualidad del escritor. Digamos que son dos registros que varían. En ocasiones estos subgéneros tienen linderos conjuntos. Por ello, aquí nos ceñimos a la noción de memorias, que permite resaltar diferencias entre las partes que componen este conjunto, o por lo menos delimitar algunas divergencias. Por ejemplo, con la escritura de un diario. Prescindimos de la noción de literatura testimonial, por cuanto ella nos abocaría a un análisis literario. De hecho, los literatos son quienes más han trabajado este tipo de textos, que pese a su importancia no es objeto de la presente disertación. Los textos en mención nos ayudan a comprender y a definir lo que era para el siglo XIX colombiano la historia, el sentido del pasado y la acción humana en la modulación del devenir, el corpus. A mediados del siglo XIX, la recolección de las memorias era una labor urgente, so pena de perder un legado del pasado necesario para el porvenir, pero era también una práctica derivada de la concepción de la historia que se tenía en la época, cuyo interés recaía en los hombres ejemplares, cuyas acciones se consideraban igualmente ejemplares e imperecederas. A pesar de su presunción de realismo y de ser concebidas como reconstrucciones fidedignas, las memorias estaban más del lado de la obra retórica que de los procedimientos históricos signados por el uso de la fuente como posibilidad de inferir el pasado, precisamente porque ellas hacían parte de un tipo de narración con una función mucho más paradigmática y modélica para el porvenir, y que por ende retomaba elementos de la epopeya y la tragedia, a fin de investir los hechos de una aura mítica y casi mística, capaz de movilizar a los lectores, de conmover y apasionar, de levantarse en armas para defender los ideales exhibidos por estos textos. Muchos escritos memoriales fueron publicados hacia mediados del siglo XIX, momento de transformaciones en el orden de la escritura, según Walter Benjamin, convertida en un bien de mercado. Sometidos a las veleidades de los lectores, los textos caducaban a gran velocidad, pues primaba la fruición y el deleite sobre las lecturas reflexivas y detenidas. Estas condiciones señalan también un nuevo modo de entender el tiempo. La obsolescencia inmediata del presente y el yugo de la utilidad informativa desembocaron en la preocupación por registrar el pasado para que pudiera sobrevivir a la fugacidad del porvenir. En parte, digamos que el éxito del pensamiento histórico en el siglo XIX tiene también que ver con ese cambio en la modalidad y en la concepción del tiempo. Es un tiempo que se hizo más presente, más inmediato, por lo tanto se hizo más consciente la sociedad se hizo más consciente de su evanescencia y de su fugacidad. Además de estos aspectos circunscritos al registro de la escritura, emergieron otros en el orden de las emociones y de los ideales truncos que arrojaba la República. La independencia, vista como un periodo esplendoroso de gloria y sacrificio, había desembocado en una visión desencantada del orden al que había dado origen. La República no había logrado hacer realidad las esperanzas de un porvenir mejor. La vuelta al pasado era una manera de recordar al presente el camino abandonado debido a las posiciones personalistas, los intereses facciosos y las guerras, y proyectar sus ideales a la posteridad. Retornar al momento fundacional como tiempo primordial era abrir una vía de producción anunciada por sus ideales, en cuyo cumplimiento estaba cifrado el porvenir. En este contexto se ubican las tres memorias que nos ocupan hoy. Memorias de un abanderado o recuerdos de la patria boba, escrito en 1810-1819 y escrito en 1876, de José María Espinosa, recoge sus recuerdos de la guerra entre centralistas y federalistas, en la que participó como abanderado del ejército al mando de Antonio Nariño.
Memorias del general José Hilario López, antiguo presidente de la Nueva Granada, escritas por él mismo y publicadas hacia 1857, abarcan la guerra de independencia, la formación y crisis de la República hasta el año 1839, cuando López fue nombrado jefe de la legación de la Nueva Granada ante los Estados Pontificios. El último texto, Memorias histórico-políticas, del general Joaquín Posada Gutiérrez, quien, un cartagenero muy connotado en su época, quien en medio de la tensión entre liberales y conservadores, laicos y religiosos, centralistas y federalistas, escribió un libro que, en tono pausado y propedéutico, exhortaba a los lectores a examinar, abro comillas, los hechos y sus consecuencias, cierro comillas, y a pensar en cuál, decía él, será el fin de esta sociedad de la que ellos son la esperanza. Aunque los textos mencionados pueden clasificarse en el mismo género, las memorias se diferencian en varios aspectos. Memorias de un abanderado cumplía con la obligación de registrar para la posteridad, decía Espinosa, el tesoro de recuerdos que pudiera servir como un apéndice a una historia nacional. Mientras tanto, en el primer capítulo, el mismo Espinosa indicaba que su propósito era hacer una relación sencilla y personal de la que llamaba la primera y gloriosa época de nuestra emancipación política. Como no aspiraba, decía él, a escribir un libro de historia, había hecho sus notas sin unidad ni plan, sin recargo de citas y fechas y sin documentos justificativos o comprobantes. Su libro entonces se centraba en consignar los recuerdos, decía, de la primera y gloriosa época de nuestra emancipación, como definía el periodo comprendido entre 1812 y 1816, conocido por la historiografía colombiana con el nombre de Patria Boba. Ya hoy se llama Segunda o Tercera República, el nombre de Patria Boba, digamos, ha sido renovado por la historiografía reciente. Espinosa subrayaba que su interés no era tanto la gloria de su nombre personal cuanto la de los hombres que hacían parte o que hicieron parte del bando en el que militó como abanderado del ejército al lado de Antonio Nariño. Y se excusaba ante los lectores, abro comillas, del fastidioso y embarazoso yo, cierro comillas, que que imponía su voz y su punto de vista a lo largo del relato. Espinosa tuvo una perspectiva distinta de los otros. Al no estar en el núcleo de las tensiones políticas, su texto carece del tono reivindicativo y polémico que caracteriza al de José Hilario López. Por su parte, recordemos además del texto de Espinosa, que fue uno de los pintores colombianos más importantes y que gran parte de la iconografía patria se la debemos a su pincel. Por su parte, José Hilario López, además de narrar los hechos como actor principal y testigo privilegiado, procuraba justificar algunas acciones y decisiones de su vida pública. De ahí que sus memorias tengan una connotación personalista, anudada a su accionar bélico y político que documentaba y buscaba justificar. Como narrador omnisciente y protagonista del texto, buscaba destacarse del cuadro de las grandes personalidades que componían su escrito. Por ello menguó la figuración de algunos hombres, decía, abro comillas, como excusa por conservar mi reputación o hacerla resaltar en vista del contraste, cierro comillas. A diferencia de la posición tímida de Espinosa con respecto a la intromisión del yo, López resaltaba que su libro era una historia propia, abro comillas, en medio de mis contemporáneos, a la vez que realzaba su membresía al grupo selecto de los próceres, del que decía, tengo la gloria de contarlo. Su voz, pues, era la de un testigo y actor, pero equiparándose con los héroes que habían dado origen a la República. Si bien memorias histórico-políticas de Joaquín Posada Gutiérrez son el fruto de su situación como testigo directo de los hechos referenciados, este es un texto más atemperado en su factura y contenido. Su autor quería dar una visión general de las causalidades que llevaron al naufragio de la República de Colombia, entre ellas la polarización política y militar, las ambiciones caudillistas, la pugnacidad que fraccionó la Primera República y las luchas que desembocaron en las facciones políticas irreconciliables durante el tiempo que abarca su escrito, que va entre 1821 y 1863, con la Constitución del 63 y la terminación de la guerra
por la soberanía, que es la guerra del 59 al 61. La densidad y la fuerte carga emocional que arrastraba el periodo que registraba el general Posada lo llevó a una visión retrospectiva y total de dicha época, que se organizaba alrededor de los enfrentamientos políticos y militares entre los hombres de la recién fundada Colombia. Posada afirmaba solo referirse a los hechos que había presenciado, por lo que en sus palabras decía: no entro en detalles de las operaciones militares ni de las batallas en que no he tenido parte. Para demostrar su espíritu de indagación y su postura incrédula frente a sus recuerdos o a las versiones ajenas, esgrimía que a pesar de haber sido testigo o actor de los acontecimientos mismos, no se había limitado a narrar los hechos que guardaba en su memoria. Antes bien, consultó y contrastó y analizó, decía él, relaciones escritas y verbales de personas respetables que han tenido parte en ellos o los han visto. Obviamente no se refería a quiénes eran las personas ni tampoco definía muy claramente la procedencia de sus cuentos. Mirados en conjunto, se trata de textos que responden al criterio básico de estar narrados en primera persona, escritos por testigos presenciales y actores centrales de los hechos. Vistos en detalle, cada uno posee sus matices y enfrenta de distinta manera la posición de sus autores como voceros de las acciones gloriosas que deberían preservarse del olvido. Así Spinoza buscaba componer una relación ingenua y sencilla, sin consultar libro alguno, solo fundado en su memoria. López, en cambio, informaba a sus lectores que disponía de documentos preciosos e irrefregables con los cuales probar sus aserciones. Y Posada Gutiérrez escribía unas memorias para ilustrar la historia con escritos verídicos que le sirvan de derrotero. Como relatos fieles del pasado, estas memorias buscaban elevar el mismo, es decir, el pasado, a la categoría de guía para el porvenir, ya que en el heroísmo de la ascendencia y en la grandeza de sus acciones se presagiaban las dichas que deparaba el destino o el porvenir. Memorias, testimonios de actores y leyes. Los textos en primera persona tienen una larga tradición en Occidente. Sin embargo, no fue sino entre los siglos XVII y XVIII, durante la Ilustración, cuando adquirieron relevancia y personalidad, justamente por la confluencia de una conciencia de la individualidad capaz de dar cuenta de una manera personal de abordar la experiencia, y un mundo cambiante en el que los itinerarios políticos modernos establecían nuevas formas de acometer el pasado. El nombre generalizado que se dio a estas narraciones fue el de memorias, y estaban enfocadas a la narración más o menos precisa de las circunstancias de un hombre en periodos específicos del tiempo. El siglo XIX, con las memorias, expresaba la creciente fuerza de la personalidad y su proyección modélica para la nueva formación republicana. El término autobiografía empezó a ganar terreno y fue en el siglo XX cuando se generalizó a propósito de los textos escritos sobre el transcurso completo de la vida de un hombre. Nos interesan entonces las memorias, escritos que narrados en primera persona buscaban documentar desde la perspectiva de su autor una época considerada fundamental para la posteridad, una narración retrospectiva que por la grandeza misma de los hechos referidos presagiaba el porvenir. Fundadas en la facticidad, las memorias asumían la idea de un pasado esencializado que podía reconstruirse fielmente. Dicha facticidad seguía emparentada con la memoria, según la definía el Diccionario de Autoridades de 1774, como una de las tres potencias del alma, en la cual se conservan las especies de las cosas pasadas y por medio de ella nos acordamos de lo que hemos percibido por los sentidos. Eso es la entrada de la Academia de 1700, del Diccionario de la Academia de 1734. Esta definición implica una comprensión de los escritos memorialísticos como lugar de registro y almacenamiento de hechos, cuya disposición permitía el recuerdo puntual y exacto, la misma que se aplicaba a la noción de pasado como tiempo acontecido y susceptible de ser fielmente reconstruido por medio de la narración.
La idea del pasado como una época que puede reconstruirse escrupulosamente por medio de la recordación y su consecuente relato es radicalmente distinta del concepto que ha erigido la historia como ciencia moderna y conocimiento metódico, para quien el pasado es un fragmento temporal del que solo se puede tener un conocimiento parcial a través de las fuentes. Esto es, se trata de un conocimiento mediado y no de una aproximación directa como se practicaba en la antigüedad garantizada por los testigos. Las memorias eran una reconstrucción narrativa de sucesos que convulsionaron y transformaron a la sociedad. Aquella reconstrucción, parafrasando por Riquet, no estaba guiada por la pregunta, sino por la fe en el pasado como testimoniable y por la convicción de que era posible una mirada retrospectiva y abarcadora de los sucesos en toda su plenitud. A diferencia de los diarios, las memorias no hacen una relación día a día, sino que presentan una visión totalizante de los hechos y personajes concernidos y acotados a una época, una personalidad, una situación particular, con una distancia temporal entre lo acontecido y el momento de su concreción textual, es decir, el momento en el que se lleva a cabo el testimonio o la configuración del texto que registra y valida la grandeza de lo acontecido. Las memorias siempre se escriben a posteriori. Luis Perú de la Croix llevó o consignó diariamente las conversaciones y reflexiones de Simón Bolívar durante su estadía en Bucaramanga en 1821. María Martínez de Nicer escribió día tras día los diversos acontecimientos de la Revolución de 1841 en la provincia de Antioquia, y José María Quijano Otero escribió un diario a lo largo de más o menos 20 años, gran parte dedicado a consignar el día a día de los sucesos de la guerra de 1861-62. Por lo tanto, la reconstrucción del pasado que hacen los diarios y las memorias tienen diferencias que es importante mencionar. Los primeros, es decir, los diarios, registran y conservan los sucesos mediante la disposición cronológica. La datación es aquí tan importante como el acontecimiento, por lo que se organiza como una sucesión de eventos que quedan consignados y cuya unidad depende más de la organización o lectura que se haga posteriori que de un plan concienzudo del diarista. Por su parte, la segunda, es decir, las memorias, se enfocan en la transmisión de hechos loables a las generaciones venideras. Por eso buscan una visión unificada de los acontecimientos, como si ellos configuraran una época, una totalidad internamente significativa. Tienen un eje que los estructura o las estructura. La escritura posteriori de las memorias permite la consolidación retrospectiva de una serie de eventos unidos por un eje que organiza y unifica los episodios a través de encadenamientos de causas y efectos. Mientras el diario se detiene en el acontecer detallista de los hechos, las memorias recomponen diversos episodios en una narración sumaria que organiza los sucesos de manera tal que vistos globalmente integran una época distinguible de otra y además tienen unidad. Diarios y memorias cuentan con el testigo como soporte de la narración. Sin embargo, el papel activo del escritor es también diferenciado. En las segundas, pasa por la doble función de actor y escritor, es decir, en las memorias, que recuerda y reconstruye los hechos. En los primeros, es decir, en los diarios, la importancia radica más en la condición del testigo que lleva el registro minucioso de los eventos que prejuzga importantes, de tal modo que el eje estructurante es el hecho y su datación, mientras que en las memorias son las acciones de las que participa el narrador en el pasado. Sin duda, estas diferencias podrían parecer muy sutiles y es posible que no funcionen de manera tan esquemática, pero nos permiten establecer diferencias que a veces pasamos por alto. El retórico Hugo Blair, a finales del siglo XVIII, situaba las memorias, las biografías o los escritos de vida y los diarios como especies subalternas de la historia, comprendida esta última como una narración verdadera del pasado. Las memorias se distinguían, según Blair, por la posición omnisciente del autor, dado que eran sus experiencias, sus acciones
el punto de vista personal, la condición de posibilidad del relato. Al autor no se le pedía la solemnidad ni la profundidad, abro comillas, ni la extensión de noticias que se exige a un historiador, cierro comillas. Los escritos estaban habilitados para incluir anécdotas, datos familiares e informaciones curiosas a fin de aligerar unas veces y dotar de precisión otras veces al texto. A diferencia de los requerimientos de gravedad y de dignidad de la historia, quien debía dar punto a punto, un punto de vista general y ajustado, las memorias favorecían a quienes gustaban hablar de sí mismos. Y decía Hugo Blair, a quienes creen en que todo aquello en que han tenido alguna parte es de singular importancia. El historiador, en cambio, debía diluirse en un relato impersonal, marcado por la centralidad de los hechos, a partir de la consulta y a veces de la repetición de versiones canonizadas. Enmarcados en esta comprensión, es posible entonces entender las razones por las que Espinosa, López y Posada Gutiérrez insistieron en que lo suyo no era escribir un libro de historia. Espinosa afirmaba que se trataba de una memoria propia, sin intromisiones ajenas al propio recuerdo. López tampoco buscaba escribir una historia, aspiraba simplemente a sugerir datos nuevos a los historiadores de Colombia y Nueva Granada, y por su parte Posada señalaba que a pesar del rigor histórico de las memorias que publicaba, decían no son ellas historias, sino materiales para que éstas se escriba imparcialmente. Los escritores narraban lo que habían visto y vivido como testigos oculares de hechos dignos de ser conservados en el pasado. Además de su posición autónoma, aunque subordinada a la historia, las memorias trazaban una frontera con las narraciones ficticias. Como cultores de un género responsable de narrar la realidad acontecida, los escritores debían evitar la ornamentación a la sofisticación literaria que pudiera comprometer la verdad. Por eso decía López, no atendía a la elegancia del estilo, ni se detenía en el purismo del lenguaje. Estas son palabras de López. Ni era afecto a ninguna ornamentación que pusiera en duda la validez de su narración, dado lo cual los autores apelaban a un lenguaje directo que mostraba como desprovisto de artificios, cargado de referencias concretas a personas, lugares y situaciones detalladas que enfatizaban la precisión del recuerdo y por lo tanto la verdad de la narración. No significa que aspectos ficticios o poéticos no hicieran parte de su escrito. De hecho, la presencia de la épica y la tragedia como forma dominante del relato y la incorporación de arengas, retratos, semblanzas y descripciones constituían un arsenal imaginativo que ayudaba a enaltecer sucesos y personajes a niveles de leyenda dignos de ser imitados. El pasado tramado de esta manera era, por lo tanto, un tiempo magnífico, una utopía retrospectiva plenamente realizable en el porvenir. Incluso tipologías históricas de importancia política para el siglo XIX, como la llamada historia patria o la historia política o la misma historia militar, hicieron uso de formas tradicionales como la épica o el drama, no solo para garantizar la solemnidad de los hechos y personajes, como porque era el modo conocido y usado de contar los hechos. En efecto, los tratados de retórica con frecuencia recordaban que la historia debía ser elegante y solemne, sin chocarrerías y sin afectaciones lingüísticas ni adornos innecesarios que oscurecieran la verdad que les era inmanente. Tales memorias prefiguraban un régimen de historicidad que exalta el pasado como un hecho dado y plenamente restituible en un relato esencializado como discurso retrospectivo y promesa utópica. Visto así, el periodo de la independencia encarnó el ideal heroico del pasado colombiano. Cientos de hombres se lanzaron a la guerra en pos de un ideal apenas comprendido y sin darse cuenta pasaron de súbditos a ciudadanos. En un mare magnum de eventos vieron transformarse frente a sus ojos el mundo que hasta entonces habían conocido. Este periodo, llamado por la historiografía como apoteósico, triunfal, magno, grande, entre otros adjetivos, se intentó conservar y testimoniar, ya que era el punto de origen, el hito fundacional o el mito fundacional
que hacía evidente el cambio del orden político y social, en el que se expresaba mejor la tensión entre las fuerzas oscurantistas, esclavistas e ignorantistas contra las que debían luchar los próceres encargados de inaugurar después de mucho sufrimiento un mundo mejor para todos. Un acontecimiento prefigurado como apoteósico necesita, por la misma razón, de estrategias narrativas coincidentes con sus inmensas proporciones. El testimonio como una manera de dar fe de la grandeza de lo sucedido es una de ellas, pues mantiene un lazo directo con la idea de la verdad, fraguada por la presencia directa y la contemplación ocular de los hechos narrados. En las definiciones retóricas de la época se trata de un relato verdadero, acontecido en un espacio y en un tiempo determinado, y por unos actores identificables y conocidos por sus valores y virtudes morales en un tiempo de gloria y heroísmo que debía dejar a la posteridad paradigmas para la actuación pública política. José Gómez Hermosilla, por ejemplo, uno de los retóricos españoles más importantes de la época, definía las memorias como un tipo de narración en la que, abro comillas, se abrazan todas las acciones memorables del héroe y todos los sucesos en los que tuvo alguna parte. Pasamos a el Museo de Recuerdos Petra. Todavía en el siglo XIX el testimonio se constituía en prueba de la realidad acontecida del pasado. El testigo portaba la carga de la verdad necesaria para reconstruir los sucesos de los que había participado. Este es un aspecto conectado con un mundo en el que priman las creencias sobre el saber, asunto radicalmente distinto de la historia en su forma analítica moderna, que conmuta el valor testimonial y la idea del testigo como valor de la verdad por la del documento y el valor testimonial y la idea del testigo como soporte de la verdad por el documento, que se ha convertido entonces en una huella que se lee de manera indicial. Es decir, la posibilidad de conocer el pasado ya no está dada por la consulta o la presencia de testigos, sino por el aparataje crítico que permite la reconstrucción del pasado a partir de la revisión y la indagación documental. Este paradigma, entonces, del que venimos hablando, se ha denominado la historia maestra de la vida, que muestra o que define la utilidad de la historia como o la circunscribe a la entrega de ejemplos que se puedan imitar o que puedan ser imitados por las generaciones coetáneas y venideras. Posada Gutiérrez reconocía dos jueces, la falla definitiva, dos jueces para la falla definitiva o para el juicio definitivo. Dios en el cielo, la historia en la tierra. La historia se concebía entonces como una narración que enseñaba, propedéutica, que dejaba ejemplos para las generaciones por venir y por lo tanto responsable de entregar modelos de vicio y de virtud, de vicio y de depravación. En ese entorno tributario de las leyes del castigo y la compensación, el tiempo era tribunal supremo de las acciones del pasado, reflejo de la transmutación del pensamiento religioso, que, modelado bajo una forma secularizante, lograba desprenderse paulatinamente de la tradición teológica o teleológica que le había dado vida. Los testigos no escribían sus memorias, los testigos que escribían sus memorias estaban inspirados en la actitud heroica que buscaba el reconocimiento de la posteridad sobre la vida misma. López esperaba el juicio severo de la historia, que deje sobre mi sepulcro, decía él, el lauro de la inmortalidad o tronche sin consideración el modesto arbusto que lo cubría. En ese sentido, las memorias son una estrategia para escapar del olvido, son una manera de llevar hasta la posteridad, a las generaciones venideras, los ejemplos que encarnan los hombres que participaron de esas grandes acciones bélicas.
De alguna manera, esos hombres, más que encarnar valores individuales, encarnaban valores sociales o virtudes que debían ser imitadas por todos. Actores, no víctimas. Por eso aquí hay digamos, hay una cosa en la que hay que poner cuidado. Generalmente la historiografía hasta principios de los años, yo diría hasta mediados de los años, del siglo XX, en general la historia no se ocupa de las víctimas, porque la guerra por lo general está narrada por los héroes. La guerra es una actividad cargada de heroísmo y ocupa un papel fundamental en la vida política, humana, es una manera de ejercer poder y apenas en el siglo XIX, digamos, estaba generalizando toda la teoría y toda la formulación del derecho de gentes que empezaba a emerger en el siglo XVII, pero que apenas, digamos, se generalizaba en el mundo. América estaba llegando a través de Andrés Bello, por tanto, digamos, las apreciaciones sobre las víctimas, lo vamos a ver enseguida, son todavía muy generales, muy abiertas, muy amplias. Las memorias eran testimonio heroico de grandes hombres y acciones dignos de ser imitados por las generaciones venideras. En la contemporaneidad hemos pasado de las memorias a la memoria, entendida esta como la acción de recordación y evocación que, mediada por el lenguaje, garantiza el derecho de las víctimas a ser reconocidas y a que su registro de los eventos adquiera una carga política inédita hasta hace algunas décadas. Hace unos 50 años el papel de la víctima ni siquiera se había generalizado esa noción. Por ejemplo, en Colombia, para hablar de los efectos de la guerra sobre la población en la guerra de los años, en la guerra, en la violencia, en los años de la violencia, más que de víctimas se hablaba de desplazados. Es decir, es una noción que empieza como a resemantizarse, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. La memoria sí se despliega como un acto de rememoración, que Riquet piensa como el retorno a una conciencia despierta de un acontecimiento. Es una manifestación siempre vívida, siempre actualizada de lo sucedido, a diferencia de las memorias que están enfocadas en el pasado. La memoria en el contexto contemporáneo se piensa siempre como un acto latente. La rememoración entabla una relación con los tres planos de la temporalidad, con el pasado como momento de efectuación del daño, como el presente como acto de rememoración. En el pasado se verifica o se concreta a través del lenguaje o de la narración, y con el futuro como posibilidad de reparación, no de olvido, y de no repetición, de ese acto primordial de dolor del que surgió la víctima. Digamos que esa es una comprensión muy distinta, precisamente porque la noción de las memorias que fundaron las narraciones políticas del siglo XIX estaban pensadas era para la imitación del ejemplo de los grandes héroes. En las antípodas del héroe y la víctima se define una distinción importante entre memorias y memorias. Pues mientras en las primeras, en las memorias, el heroísmo se abstrae como experiencia colectiva digna de imitación, en la segunda, en la memoria, se descomponen cientos de experiencias individuales de dolor infringido por otros y que no debe jamás repetir. Las memorias escritas en el siglo XIX estaban fundadas en el carácter apoteósico de los hechos del pasado y en la grandeza e importancia de las acciones emprendidas por sus protagonistas y efectos en el porvenir. Cuando las víctimas aparecían, lo hacían como telón de fondo que destacaba a los protagonistas con nombre y rango. Cuando las víctimas adquirían relevancia, lo hacían en la figura del mártir, una manera distinta de asumir el sufrimiento, ya que a diferencia de la víctima, como agente pasivo e inocente, lesionado por las acciones de otro, el mártir asumía de manera voluntaria y activa la fatalidad desprendida de sus actuaciones. El martirio es una decisión voluntaria y sobrelleva el costo de esa decisión. La historia de Colombia convirtió a algunos personajes que participaron en la independencia en mártires que han pasado a la posteridad. Recuerden sobre todo el periodo llamado el régimen del terror, que se caracteriza porque narrativamente se cargó con esa figura del martirio.
La edad del mártir es una figura reconocida culturalmente cuyo dolor voluntariamente aceptado es un testimonio de su fe. El mártir establece un vínculo entre la promesa de un mundo mejor y un pasado de opresión que se actualiza en el recuerdo del dolor y el sufrimiento. Como personaje en la historia patria, el mártir es la base del relato propiciatorio, que refuerza la maldad del malo y la inocencia del bueno, al tiempo que su dolor es una deuda de la posteridad que se paga a plazo a través del recuerdo de la inmolación. Personajes como Antonio Ricaurte, cuyo nombre se recuerda en el himno nacional, seguido de la frase en átomos volando, o Policarpa Salabarrieta, la Pola, la joven que en un acto heroico sacrificó su vida por la libertad, son ejemplos de esa imaginación patriótica tan importante para despertar la pasión de las generaciones venideras y para promover ejemplos de acción por una causa común, mediados por un lenguaje cargado de nociones como suprema, patria, república. Ambos martirios, el de la Pola y el de Antonio Ricaurte, estaban mediados por ese lenguaje con intenciones ejemplarizantes, aunque primara el orden fáctico, es decir, es un hecho que ellos existieron y que murieron, se recurría a licencias poéticas a fin de reforzar los ideales que se buscaba generalizar. López dedica varias, de hecho la versión que se conoce de la Pola, digamos, es la que tiene José Hilario López en sus memorias, y se dedica a relatar la actitud heroica de la joven que, llena de un furor patriótico en el suplicio, en vez de repetir lo que decían sus ministros, dice López, no hacía sino maldecir a los españoles y encarecer su venganza. La figura retórica que coronó el martirio es la arenga o la coartación, cuando en el momento de la acción suprema, en el campo de batalla o en el momento de la muerte, el héroe pronunciaba un discurso para insuflar los ánimos de los combatientes hasta el final de la lucha. Se le atribuye a la Paula la arenga esa de compatriotas, ves que aunque mujer y joven me sobra valor para soportar esta muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. La develación de esta narración grandilocuente destinada a la exaltación se advierte en el diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de la Croix, de quien ya hicimos mención, que recordaba que había sido Bolívar el artífice de la versión de la muerte de Antonio Ricaurte en la explosión de la armería de San Mateo. Para entusiasmar a mis soldados, decía Bolívar, para temorizar a mis enemigos y para dar una idea de lo valeroso de los granadinos, se inventó entonces la idea o la versión de la muerte de Ricaurte en la expresión de la armería de San Mateo. La verdad es que Ricaurte murió en la retirada de San Mateo, decía Bolívar, de un balazo y un lanzazo, y lo encontré, decía el Libertador, tendido boca abajo, ya muerto, y las espaldas quemadas por esto. Las víctimas, en tanto sufrientes pasivos, tenían poca trascendencia en textos que, como las memorias, ponían el acento en la acción y en el furor de los protagonistas heroicos. No obstante, este no fue óbice para que estos autores recordaran los horrores de la guerra en las impersonales y anónimas muletas del inválido o en el andrajoso mendigo, como describía el general Posada Gutiérrez, algunos de las víctimas o de los sufrientes de la guerra. El cambio de estatuto que pone a la víctima en el epicentro de la atención es el resultado del proceso de lo que Steven Pinker, en su libro Los ángeles que llevamos dentro, ha definido como pacificación de la sociedad, y que unas décadas antes el sociólogo Norbert Elias había trabajado o había esbozado como el proceso de la civilización. Periodo, o más bien proceso, en el que los códigos guerreros y gregarios fueron reemplazados por normas de sociabilidad que ayudaron a contener la violencia y a que el Estado pudiera asumir su monopolio. El proceso de civilización o de pacificación ha sido lento, y en él ha estado empeñado Occidente durante los últimos 500 años. Pero es en el siglo XX
cuando triunfa la posición general en contra de la guerra. La paz se impone como un ideal colectivo y las víctimas se convierten en foco de atención y en recordatorio siempre presente del dolor, en herida abierta que convertida en eterno presente debe asegurar la no repetición, la no imitación del acto primordial que ocasionó la lesión. Ahora bien, esta situación puede acarrear un efecto. Al no sublimarse ese eterno presente, anula el efecto propedéutico y la compasión necesarios para entender que el dolor infligido a un individuo, es antes que nada una ofensa a la humanidad. A modo de conclusión, en el siglo XIX la guerra seguía siendo una actividad central de la política y la moral caballeresca, con rasgos heroicos heredada de la antigüedad. Es por eso, por lo que las memorias que nos ocupan tenían como trama principal las acciones bélicas y la participación de los protagonistas en ellas. La guerra era un modo de vida que consagraba las virtudes más caras del hombre de la época: caballerosidad, arrojo, valentía, temeridad, sacrificio por las causas superiores a su propia persona. Estos hombres preferían morir en la lucha con la certeza de que su nombre rebosaría virtudes a la posteridad antes que una vida larga y vil o llena de vileza. Prevalecía entonces la actitud heroica que encontraba en la guerra un ámbito de plenitud, que en consecuencia con el héroe trágico prefería hallar la muerte en el campo de batalla a una vida anodina e insignificante. Spinoza lo expresaba así: es cierto que enfrente tenemos la muerte, pero detrás tenemos la ignominia. Por su parte, López afirmaba que desde el mismo momento en que oyó hablar de la guerra de independencia, decía él, se exaltó en mí la imaginación con la perspectiva de la gloria, cierro comillas, la que lo motivó a enrolarse tempranamente en los ejércitos del sur. José Hilario López, según cuenta sus memorias, empezó su carrera militar desde los 14 años. En un mundo caracterizado por un tiempo parsimonioso y lento, la guerra era lo contrario, era un tiempo de acción febril, de hombres que despollaban por su valentía y temeridad valores imprescindibles de la moral guerrera. La guerra, pues, era el ámbito del despliegue de las facultades morales y civiles que podría asegurar inmortalidad y que aseguraba la eternidad, entendida como recordación y gloria. De modo que las generaciones trazaran sus derroteros a imitación de las gestas de estos hombres. Por lo tanto, hombres como José Hilario López, José María Espinosa o Joaquín Posada esperaban que sus acciones fueran guías instructivas para las generaciones ulteriores y que su nombre se grabara con letras indelebles como ejemplo para el porvenir de la República. Así, antes que poner en el escenario a las víctimas atropelladas por la ignominia de la batalla, los textos a los que hacemos alusión elevan a proporciones casi míticas el papel de los hombres de acción, de los militares como prototipo de grandeza que debían ser imitados por el porvenir. Las memorias entonces no estaban surgidas por el celo del cambio o la revolución, sino por el deseo de retornar a un pasado que se concebía o se pensaba de manera idealizada, un pasado glorioso, de grandes hombres, de grandes gestas. El móvil era la imitación del ideal heroico, perenizado como modelo a seguir en lugar de la ruptura. Estos testigos voluntarios asumían la autodesignación como expresión de su propia heroicidad. La palabra era una acción subsidiaria de la acción heroica. Era una forma de lucha y beligerancia al margen de la guerra. Era ella la expresión propia de la acción, inseparable de su condición ontológica. El uso de figuras retóricas como las vidas paralelas, las arengas, los martirologios, la semblanza, los retratos y las descripciones, y matrices narrativas como el drama y la épica, investiga a los personajes de solemnidad al tiempo que exaltaba como representaciones de los valores indispensables para esa sociedad, como el patriotismo, la valentía, el arrojo, la temeridad, la templanza y el espíritu de sacrificio. El pasado glorioso era el presagio de un destino feliz. Ya lo decía Joaquín Posada Gutiérrez: Colombia, hija de la victoria, presagiaba pues una larga vida de paz y de dicha. Muchas gracias.
quedo atenta a sus preguntas. Les voy a ir terminando de pasar las imágenes. Dejamos el espacio abierto para aquellos que tengan preguntas, comentarios o inquietudes frente a la presentación de la profesora Alba Patricia. Diana, veo una pregunta de Carlos Mario Gómez Cáceres. Luego de publicadas, ¿en cuáles niveles de la sociedad circulaban las memorias de estos actores? Los modos de circulación fueron variados. Digamos que evidentemente gran parte de estos textos tenían como público potencial a los hombres de letras y a los políticos y hasta a los hombres que tenían acceso a la lectura. Pero también mediaron o se dieron muchas mediaciones orales para la incorporación de estas memorias. ¿A través de qué? A través de sermones, a través de la memorización de partes. De hecho, por ejemplo, fíjense cómo en Colombia hay una versión más o menos convencionalizada del caso de Ricaurte y Policarpa Salabarrieta, que circuló a través de muchos medios. El teatro también fue un medio que se utilizó y que fue incorporando algunos contenidos de estos textos memorialísticos. Entonces son, digamos, mediaciones diversas, porque uno no puede creer que porque hayan sido escritas, pues simplemente se quedaban todas destinadas a lectores. Hubo mediaciones, los carteles, en fin, las arengas y toda el perifoneo, lo que llamamos el perifoneo, que era muy frecuente, fueron modos también de circulación parcial o fragmentario de estos textos. Además estamos hablando de hombres que tenían cierto reconocimiento social. José Hilario López había sido presidente, participó de casi todas las guerras importantes de la primera mitad del siglo XIX, Espinosa también. Me preguntan hoy, ¿existe algún hilo entre las víctimas, los mártires del siglo XIX y los de hoy? Me refiero a los de la guerrilla y a los de los paramilitares. Pues en parte lo que yo sostengo aquí es que la noción de víctima hoy es una noción muy distinta. Yo creo que la noción de mártir ha estado en desuso precisamente porque la noción de mártir tiene una carga religiosa que hoy hoy es un poco improcedente, ¿cierto? Esta es una sociedad laica en la que priman valores laicos. Pero creo que parte de lo que se está haciendo en este momento en el país es repensar y resignificar ese relato de lo que ha pasado en los últimos años del conflicto colombiano. Por eso también creo que es importante pensar cómo vamos a significar esa noción de víctima, cómo hacer que esas experiencias o esos cientos de testimonios de víctimas no se queden fragmentados en relatos que pierden como la capacidad de vinculación colectiva, que no se queden en el fragmento del individuo, sino que se conviertan en relatos que tengan la facultad de convertirse como en derroteros para garantizar efectivamente la no repetición. Es decir, nos tienen que servir en términos colectivos como sociedad y ver en esos relatos también que cuando muere un campesino de cualquier vereda por perdida y, lejana que esté de cualquier centro de poder, esa es una tragedia que nos debe doler a todos. No importa, o sea, es como darle a esos relatos individuales una carga o una significación colectiva que tenga la capacidad de exorcizar la posibilidad de cualquier repetición. Aquí hay una pregunta: ¿qué papel tuvo la población indígena en los procesos de la lucha de independencia? Miren, cuando uno estudia la historia de Colombia, uno tiene la idea de unos ejércitos como muy organizados, muy unificados, y pues la historia por lo general no va, en esa historia decimonónica, como lo veíamos ahora, no queda sino el recuerdo de los militares que voluntariamente accedieron a la guerra o entraron en la guerra. Pero hay evidencia, por ejemplo, de la gran participación de no solo de indígenas, de negros, de mujeres, de niños, que o voluntario o forzadamente, yo ahora estoy tratando de hacer un seguimiento a todo ese proceso de
reclutamiento forzoso que me parece muy interesante y del que sabemos muy poco, que la mayoría eran reclutados forzosamente y obligados a combatir en uno o en otro bando. O sea, uno no puede decir hasta qué punto estuvieron involucrados directamente o conscientemente. Lo que es cierto es que participaron. Es muy claro que, por ejemplo, la población del sur del país, hablamos de Pasto sobre todo, en la zona limítrofe con Ecuador, mostró desde muy temprano una adhesión muy fuerte a la corona española y que gran parte de las guerras que se desataron, sobre todo la guerra del 32, la que se conoce como la guerra de los supremos, tuvo que ver con la abolición de los conventos menores, que era precisamente quitarle a esas poblaciones indígenas la intermediación de comunidades religiosas que cumplían funciones muy importantes en pequeños reductos. Entonces es claro que, por ejemplo, en el sur del país la participación de los indígenas en la defensa de la causa realista fue un hecho notable. Como también es claro que en otras regiones del país los pobladores indígenas militaron también del lado de los ejércitos patriotas. De hecho, las guerras de independencia, como se llaman hoy, fueron realmente verdaderas confrontaciones que incluyeron inmisericordiamente a toda la población. Yo, en la imagen que les ponía de José María Espinosa hay un fragmento muy lindo que es el de las Juanas. De esos personajes hay unos cuantos trabajos en el país. Las Juanas eran el ejército, así se llamaban genéricamente, eran el esfuerzo, el ejército, un ejército femenino que acompañaba al ejército que iba al frente en el campo de batalla, cuya función era conseguir alimentación, ayudar con el vestido, favores sexuales, curar a los heridos, robar al ejército uniformes y pertrechos, conseguir caballos cuando quedaban caballos que sobrevivían a una batalla, y era un ejército realmente importante de mujeres el que acompañaba a los ejércitos regulares. Testimonios de las Juanas uno encuentra, por ejemplo, en las memorias de Tomás Cuenca y en el texto de Rufino Cuervo de cómo se evapora un ejército, que también hay testimonios pues como de otros pobladores o de otro tipo de población que acompañó, claro, los indígenas, los negros, las mujeres, los niños, participaron activamente del proceso de independencia y de todas las guerras del siglo XIX, no solo de la independencia. Bueno, allá hay una última pregunta de Camilo. Se podría decir que la herencia de los caciques del siglo XIX fueron los caudillos del siglo XX. Pues obviamente, o sea, si uno hace una descomposición de lo que fueron los ejércitos, por ejemplo, que combatieron al lado del Libertador, uno se da cuenta que los grandes problemas que dejó la República o que aparecieron con la República fue precisamente el enfrentamiento entre esos caudillos militares y los políticos, ¿cierto? Y los hombres, y los jurisconsultos o los hombres de ley. Es un hecho, por ejemplo, que la formación de los partidos políticos colombianos tuvo como un factor desencadenante de primer orden el enfrentamiento de los caudillos o los que se llamaron los supremos, que eran efectivamente militares que por diversas razones se enfrentaron contra el poder central en procura de garantizar cierto orden, cierta estabilidad y cierta influencia militar en las distintas provincias que componían el país. Y evidentemente, esa tradición caudillista, digámoslo, se mantuvo durante mucho tiempo y en parte se refrendó con la Constitución de los 86. ¿Por qué? Porque el sistema centralizado de la Constitución del 86 alimentó esa forma de intermediación. Es decir, que una región para tener acceso a los recursos del centro debía contar con un político que le sirviera como canal o le sirviera de canal para hacer mucho más efectivo, para permitir o para facilitar la llegada de esos recursos. Yo sí creo que hay una tradición política ahí de larga duración que vale la pena analizar, porque hay figuras como el caudillo o el cliente o la clientela que tienen una datación y que se han ido como transformando y cambiando
algunas de sus características, pero que conservan cierta lógica de inicios de la República. A todos los que se conectaron en esta tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. A la profesora Alba Patricia también, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Les extendemos nuestra programación para que conozcan sobre ella, se puedan programar. Tenemos mañana club de lectura sobre Manuel Zapata Olivella, así que para todos los invitamos a que se puedan conectar y nos puedan acompañar. Recuerden que toda nuestra programación cultural la encuentran en nuestra página web www.banrepcultural.org. Profesora Alba, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Yo les agradezco mucho a ustedes, al banco, a Montería,